¿Alguna vez usted se ha maravillado cuando una persona está enseñando o predicando la Biblia y de repente dice algo de un pasaje de la Escritura que usted ya conoce muy bien, pero dice algo que usted jamás había escuchado antes y le sorprende, se maravilla por eso? Y usted dice, wow, ¿de dónde sacó esta persona todo esto? Cuando yo he memorizado y enseñado este pasaje y nunca me había fijado en esas cosas. Es como si una persona llegara a su casa en la cocina y entrara a la alacena y de la parte más alta de la estantería de la alacena agarrara un ingrediente para cocinar algo y usted dice, ¿pero de dónde encontraste eso? Si constantemente paso mi mirada por estos estantes y yo no había visto ese ingrediente. Bueno, así es con el estudio de la Biblia. Muchas veces hay cosas que encontramos o escuchamos que alguien ha encontrado y nos preguntamos realmente de dónde salió todo eso, cuando hemos visto ese pasaje muchas veces, pero no nos habíamos puesto a pensar en eso. ¿Quiere que le diga por qué? Porque es fácil no ver algo de lo que no se está al pendiente. Es muy fácil no ver algo de lo que no se está al pendiente. Esa es la razón por la que a muchos se pasan la luz en rojo. No es que no la vean, es que no están al pendiente. Esa es la razón por la que muchas veces lamentablemente cometemos accidentes. Estamos distraídos porque estamos pendientes en otras cosas como el teléfono, qué sé yo, no donde debemos estar. Lo mismo nos ocurre al estudiar la Biblia. Alguien que se preocupó porque sus estudiantes fueran buenos observadores y que se fijaran muy bien las cosas fue un hombre llamado Sir William Osler. Él fue un distinguido profesor de la Universidad de Oxford y a principios del siglo XX hizo algo que realmente impactó la vida de sus estudiantes de primer año de la Escuela de Medicina. El científico Osler sacó un recipiente con una muestra para un laboratorio, una muestra de orina. Y enfrente de todos los estudiantes les dijo, jóvenes, esta es una muestra de orina que debe ser llevada a un laboratorio. ¿Saben ustedes? Se puede aprender mucho acerca del paciente tan solo por probar su orina. Y enfrente de toda la clase abrió el recipiente y puso su dedo dentro de ese líquido y se lo llevó a la boca. Y les dijo a ellos, ahora les pido a ustedes que hagan exactamente lo mismo que yo acabo de hacer. Y pasó el frasco y de estudiante en estudiante, el frasco con el contenido de orina fue pasando de estudiante en estudiante y todos con una mueca de asco metían su dedo y se lo llevaban a la boca. Cuando el frasco dio la vuelta por todo el salón y volvió a llegar hasta el profesor, les dijo lo siguiente. Ahora, jóvenes, ustedes entenderán qué es lo que quiero decir cuando hablo de observar cuidadosamente. Porque si ustedes hubieran sido buenos observadores, se habrían dado cuenta de que yo metí mi dedo índice en la orina, pero el dedo que me llevé a la boca fue mi dedo de en medio. ¿Se dan cuenta? Es fácil perderse de vista algo de lo que no se está al pendiente. Aunque estoy consciente de que muchos cristianos no son llamados a pararse al frente de un público para predicar o enseñar la Biblia, el llamado que Dios hace a todos sus hijos es estar familiarizados con lo que Él ha dejado por escrito aquí en la Biblia. Él desea que todos, sin excepción, podamos conocer la Biblia. Y una de las maneras en las cuales comenzamos a conocer la Biblia es a través del proceso de observación. ¿Saben? Hace algunas semanas comenzamos esta serie de estudios que se llama Aliméntese de las Escrituras. Y hablábamos de que para que un alimento, una comida pueda ser siempre consistentemente sabrosa, es importante prestar mucha atención a la receta. Bueno, el tema de la observación es ya abrir ese recetario y buscar y seleccionar cuál es el alimento que quiero yo preparar y seguir al pie de la letra las indicaciones. Ese primer paso se llama observación y es precisamente lo que vemos. Por eso la idea central nos ayuda a entender la importancia. Nuestra percepción de las cosas se agudiza a través de una observación cuidadosa.
La manera como percibimos todo lo que nos rodea se agudiza entre más cuidadosos somos observando. Para entender cualquier pasaje que está escrito en la Biblia, es necesario siempre leerlo con mucho cuidado, repetidas veces. El propósito de observar el texto bíblico es el de estar seguros de qué dice el texto y no lo que yo creo que dice el texto. Por eso es que muchas veces sacamos un texto fuera de contexto y lo utilizamos como un pretexto para justificar el texto. Por eso es importante entender lo siguiente. Cuando hacemos una observación inadecuada, esto nos lleva a hacer una interpretación incorrecta de las Escrituras. Y por consiguiente, eso a su vez resulta en una aplicación inapropiada de la Biblia. Es como aquel científico que estaba utilizando el método inductivo para observar las características de una pulga, y lo que hizo fue agarrar la pulga y con un microscopio, con una lupa muy potente, la vio de cerca y empezó a arrancarle una de las patas y luego la puso dentro de un contenedor y le empezó a gritar, ¡pulga, salta! Y la pulga saltaba. Luego la vuelve a tomar y le arranca la segunda pata y la vuelve a colocar adentro y le dice, ¡pulga, salta! Y la pulga saltaba. Luego así lo hizo con la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la última de sus patas y la puso en el centro del recipiente y gritó con a todo pulmón, ¡pulga, salta! ¿Y la pulga no saltó? ¡Pulga, salta! No saltó. Entonces el científico realizó la siguiente observación. Cuando se remueven todas las patas de una pulga, pierden por completo el sentido auditivo. ¿Se dan cuenta? Nos causa gracia, pero eso es exactamente lo que sucede cuando tratamos de entender un concepto de la Escritura y no somos cuidadosos de observar qué dice el texto. Ahora se pregunta por qué nada más en este país hay tantas denominaciones cristianas. Porque le han arrancado todas las patas a la pulga y piensan que no salta por otra cosa. O están saltando demasiado en otros lugares. El punto al que quiero llegar es que nosotros necesitamos refinar nuestra capacidad de observación. Porque, vuelvo a repetirlo, una observación adecuada nos lleva a una interpretación correcta, lo que a su vez nos lleva a la correcta aplicación de un pasaje en nuestras vidas. Por eso veamos cómo podemos refinar esa capacidad de observación juntos. El gran beisbolista Yogi Berra es famoso por decir cada cosa y que causa gracia, pero a la vez tiene mucha verdad oculta en lo que dice. Él solía decir, uno puede observar muchas cosas con tan solo mirarlas. A diferencia, hermanos, de lo que es la interpretación, necesitamos entender lo que es la observación. Y una definición de lo que es la observación puede ser la siguiente. Ver cuidadosamente, prestando especial atención a los detalles. Ver cuidadosamente, prestando especial atención a los detalles. Yo creo que la mayoría de nosotros ha visto algún programa de televisión donde se investiga la escena de un crimen, como CSI o CSI que le dicen en inglés, ¿verdad? Inmediatamente las autoridades acordonan el área, ponen una cinta amarilla para decir que nadie entre ahí porque hay mucha evidencia, hay muchas pistas que hay que encontrar. Y los investigadores llegan y buscan ya sea una huella digital, alguna pisada, un pedazo de tela, un pedazo de cabello, qué sé yo, alguna cosa que les muestre a ellos alguna manera de investigar el ADN. Luego toman fotografías de la escena para estudiarlas más tarde. Y en el laboratorio sacan evidencias que revelan cosas que a simple vista no habían podido ellos darse cuenta de ello. Bueno, esto es la observación. Lo que ellos están realizando no es otra cosa más que pura observación. Están descubriendo los pequeños detalles que estaban a la vista de todos, pero los que son buenos observadores y pasan el tiempo adecuado observando, son los que las perciben. Sherlock Holmes era
maestro de la investigación. Él ocasionalmente podía ser encontrado sobre sus manos y rodillas con una lupa, fijándose en cualquier cosa que le ayudara a detectar cualquier pista para resolver algún misterio. Es más, una frase frecuente que él decía a su asistente constantemente, le decía, Watson, tú miras, pero no observas. Por eso es que no encuentras la solución al problema. Y ese es nuestro problema. Todos aquí vemos, pero muy pocos observan. Y esa es la situación del problema. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver qué tan buenos observadores son ustedes. ¿Qué les parece? Ustedes manejan todo el tiempo los billetes de $20. Todo el tiempo. Ya me la pusiste antes y ya me la adivinaron. Díganme qué presidente aparece en la portada del billete de $20. No lo saquen. Es más, si no observaron lo que vieron hace un instante, entonces no tienen excusa. ¿Sabe qué presidente aparece ahí? Sepa la bola, ¿va? ¿Ah, quién? No, Jefferson, no, hermana. El presidente Jackson, Andrew Jackson, aparece en la portada de los $20. Ahora díganme, sin que me pongan la siguiente, ¿qué aparece al revés del billete de $20? ¿Qué imagen aparece? Lo maneja todos los días se gasta unos $20 al menos. O sea, usted lo ve, lo está dando y se dan de feria y todo lo demás, ¿verdad? Pero no sabe qué está ahí. ¿Qué aparece? No, aparece la Casa Blanca. Eso aparece en ese billete. Todos hemos visto ese billete, pero pocos hemos tomado el tiempo adecuado para observar lo que ahí tiene. Bueno, les voy a dejar que se reivindiquen con la que sigue. ¿Recuerda usted cuál es el título del sermón del domingo pasado? Bueno, ¿recuerda la cita que usó el predicador el domingo pasado? Ajá. Bueno, una más. Damas, si ustedes están casadas, contéstenme esta. ¿Con cuál de lado comienza su marido a afeitarse la cara? ¿El izquierdo o el derecho? Ahora ustedes hombres, ¿de qué lado comienzan ellas a maquillarse el rostro? ¿Del izquierdo o del derecho? Si aquí hiciéramos uno de esos juegos de que también conoce a su pareja, yo creo que salíamos en problema. Ahí hay muchos candidatos para matrimonio core, hermanos. Vea el siguiente logotipo que aparece aquí, de FedEx. ¿Puede usted ver la flecha? Es rápido, es para que usted que se ponga abusado. En el logotipo de FedEx, aunque no lo vea aquí, aparece una flecha. Si usted ve con atención, entre la E y la X, ahí está esa flecha. Tenga confianza en mí, la próxima vez que usted vea el logotipo, se va a dar cuenta de ello. ¿Ha visto el logotipo de Amazon, verdad? ¿Qué es lo que usted ve en el logotipo de Amazon? ¿Ve una sonrisa o ve una flecha de la A a la Z? El logotipo fue pensado para decir que Amazon vende de todo, desde la A hasta la Z. Pero la mayoría de nosotros nos conformamos con ver una sonrisa porque dibuja la sonrisa que tenemos nosotros cuando recibimos un paquete. Pero no está en lo cierto, hay mucho más allá. ¿A usted le gustan los helados, Baskin Robbins? Ellos tienen un eslogan que dice, nosotros tenemos 31 sabores para usted. Y lo que pocos ven es que en el logotipo aparece ese número. ¿Ya lo ve? Pero nunca lo había visto. Lo había visto, pero no lo había observado. ¿Se dan cuenta cómo es muy fácil mirar cosas, pero muy pocas veces les prestamos atención? Lo que separa a los buenos estudiantes de la Biblia del resto de nosotros es lo mismo que separa a los buenos detectives del resto de la población. Todos miran, pero solamente los que son buenos observadores detectan las pistas. Entonces déjenme aclarar una cosa, porque eso es muy fácil para confundir. A todos aquellos que acostumbran a leer la Biblia, es muy fácil que comiencen con el proceso de interpretación y pocas veces se detienen a observar realmente lo que dice el texto. Somos muy buenos para poder interpretar, o sea, saber el significado, pero pocas veces observamos. Observación no es lo mismo que interpretación, hermanos.
La observación es diferente. La observación responde a la pregunta, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que dice el texto? Mientras que la interpretación responde a la pregunta, ¿qué es lo que significa? Voy a ponerle un ejemplo. Estas son unas pastillas que me recomendó el médico para tomar, unos antibióticos. Y aquí hay una leyenda bien clara que dice, tomarse con alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo agarrar un par de pastillas, romperlos sobre mi plato de comida y luego con una cuchara ingerirlas completamente. Eso es lo que dice este texto en la leyenda. Pero como usted ha tomado pastillas, ha tenido la experiencia anteriormente y sabe perfectamente que cuando dice tomarse con alimentos, aunque la leyenda diga tómese con alimentos, lo que realmente significa es que yo no debo tomar estas pastillas con el estómago vacío. Pero la leyenda dice tómese con alimentos, pero significa no se los tome con el estómago vacío. Esa es la diferencia entre observación e interpretación. Por eso es bien importante cuando abramos la Biblia y leamos un texto de la Escritura, primero, antes que cualquier cosa, debo observar qué es lo que dice el texto, qué es lo que yo estoy viendo allí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El Salmo 119, versículo 18. Este salmo, ya leímos este versículo anteriormente, lo vamos a volver a leer hoy, pero este salmo dice lo siguiente: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Si yo tuviera que hacer observaciones solamente con esta porción del texto, así nada más, lo primero que yo podría pensar es que este texto es una oración. Y como lo dije en la vez pasada, el Salmo 119, casi todos los versículos, los 176 versículos, excepto 4, todos están dirigidos a Dios en forma de oración. Esa es la primera observación que yo puedo hacer, es lo que estoy leyendo ahí en el texto. No estoy interpretando, estoy reaccionando de la manera con lo que yo estoy viendo. Luego vemos que esta oración se centra en una sola petición. ¿Cuál es esa petición? ¿Qué dice el texto? No me estén inventando. ¿Qué dice el texto? Abre mis ojos. Es lo que dice. En otras palabras, el salmista estaba pidiendo por una mayor capacidad de observación. ¿Se dan cuenta? Ayúdame, Señor, a observar. La tercera característica, la tercera observación que vemos es que esta petición es bien específica. Porque dice, abre mis ojos, y hay una razón. ¿Por qué quiere que le abra Dios los ojos? Para ver esas verdades que están escritas en la palabra. El salmista rogaba que el Espíritu de Dios quitara la venda de sus ojos para poder entonces entender qué es lo que dice esa porción de la Biblia que él está leyendo. Finalmente, esta oración es un reconocimiento, porque él dice que la palabra de Dios es maravillosa. Las verdades de Dios son maravillosas. Así de sencillo es hacer observación de un pasaje. No estoy interpretando, solamente estoy anotando cosas que estoy viendo ahí y puedo sacar mi lápiz, puedo sacar papel y empiezo a hacer esas anotaciones. Lo dijo alguien de una manera especial, la mejor manera de observar es hacerlo con un lápiz y un papel para poder tomar nota de lo que estoy viendo. ¿Verdad? Ahora, debemos observar algunas cosas en un texto bíblico. Le voy a dar otro ejercicio para que usted comience. Recuerde que una cuidadosa observación del texto siempre es el primer paso para estudiar las Escrituras. Observar bien implica leer con atención, prestar atención a lo que estamos leyendo. Y podemos enfocar nuestra mirada en las siguientes categorías. Debe haber palabras, términos clave, debe haber palabras que se repiten, contrastes, palabras que se relacionan una con otra. Debe haber causa y efecto, debe haber personas, o sea, nombres de personas con nombres de lugares. Todo eso es importante cuando estoy leyendo un texto y debo anotar. Ese es el tipo de cosas que yo debo ver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio juntos. Hay un versículo muy conocido en la Biblia que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Si usted no está familiarizado con el libro de los Hechos,
vaya a la parte de la Biblia donde está el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos está en quinto lugar. Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está el libro, es el único libro de historia que contiene el Nuevo Testamento. Y recuerde que la pregunta de la observación se centra es, ¿qué es lo que veo? Muy bien. Entonces, aquí debemos de centrarnos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene ese nombre porque está mostrando todo lo que realizaron los apóstoles de Jesucristo al contar la historia de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, en los 3 años que duró aquí en la tierra. ¿Sabe usted quién es el autor del libro de los Hechos? No aparece directamente, pero nosotros podemos inducirlo, porque cuando usted empieza a abrir el libro de los Hechos, en el capítulo 1, empieza él hablando acerca de un excelentísimo, ¿qué? Teófilo. Y el único otro libro que menciona el nombre de excelentísimo Teófilo es el Evangelio según San Lucas. Es una pista que nos da a nosotros a entender de que el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor de la carta, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, él es el autor, es como si fuera Lucas 2, o segunda parte, porque continúa con la historia de Jesucristo ahora, después de la gran comisión dada. Así comienza el libro de Hechos capítulo 1, y comienza a encargarles la comisión de evangelización de todo el mundo, como lo veremos en este pasaje en particular. Hechos 1:8 dice de la siguiente manera: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta ahora solamente he leído las palabras, ¿correcto? Es todo lo que he hecho. Ahora observemos lo que acabo de leer. Veamos algunos aspectos aquí. Lo primero que debemos notar son las palabras y los términos claves que aparecen en este versículo. La primera palabra que aparece en este versículo es la palabra pero. ¿Qué sé yo de esa palabra pero? Pero es una palabra que me ayuda a entender que hay un contraste, es un término de contraste. Los términos de contraste indican un cambio de dirección. Se está contando parte de una historia y de repente aparece un pero y es un cambio de dirección. Por eso es bien importante anotar esta palabrita, encerrarla ahí en un círculo y ver que esta palabrita me está llevando o relacionando a algo que ocurrió anteriormente, y a eso se le llama contexto. ¿Cuál es el contexto de Hechos 1:8? Para entender el contexto de Hechos 1:8, debo de irme al menos hasta el versículo número 4. En su Biblia sígame en el versículo de Hechos 1:4 y escuche lo que allí dice. Una vez, mientras comía con ellos, aquí se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque el versículo anterior me lo dice. Jesucristo les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero ahí aparece. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo primero que observamos en el contexto? Hay un diálogo. ¿Hay un diálogo entre quién? ¿Entre Jesús con quién? No dice discípulos, son los apóstoles. Entendamos, eso es importante. Porque había muchos discípulos, pero solamente escogió él a ¿cuántos? O sea, él estaba hablando con gente muy cercana a él. Cuando no somos cuidadosos de leer la Biblia bien, de qué es lo que dice el texto, podemos hacer conjeturas. ¿Por qué es importante esto? Por algo que les va a decir a ellos, algo que les va a encargar a él y a través de ellos a los demás discípulos. Pero está hablando con los apóstoles y le está diciendo algo importante. Le está hablando de que no se vayan a ningún lugar. Va a llegar un momento en el que Dios va a cumplir la promesa de enviarles al Espíritu Santo, como eso lo venía diciendo anteriormente. Y eso lo encuentra usted en cada una de las versiones del Evangelio, según San Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Todavía no había llegado, pero ahí estaba. Pero le dice él de una manera algo bien importante. Está en un diálogo, porque ellos escucharon lo que Jesús dijo y se dijeron: bueno, Señor, por cierto, ¿cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo vas a establecer tu reino?
Y el Señor le responde la pregunta, o sea, está el diálogo, esa es primera observación, hay un diálogo. Le responde la pregunta y les dice, Dios solamente sabe eso, pero ustedes tienen que hacer algo más. A ustedes no les corresponde saber eso, pero hay algo que ustedes sí tienen que hacer. Esa es la palabra de contraste que encontramos en el versículo 8. Pues marca el contraste que los discípulos o los apóstoles querían saber con la realidad de lo que deberían de hacer ellos. Volviendo al versículo 8, notamos un segundo término. Ustedes. Aunque ahí no aparece, la siguiente palabra me ayuda a detectar que se refiere al pronombre personal ustedes. ¿Por qué? Pero recibirán, ¿quiénes? Está hablando con ellos, ¿verdad? Ustedes. Y luego lo confirma, si sigo adelante, serán mis testigos, ¿quién? Ustedes. Y luego, o sea, eso me ayuda a entender que está hablando con más de una persona. Ustedes serán mis testigos. Ahora, ¿de quién se trata esta gente? Lo dijimos anteriormente. Se trata de los apóstoles. ¿Por qué? Porque todavía el versículo 8 está dentro de la parte que comprende el versículo 6 cuando comenzó el diálogo. Todavía no termina el diálogo. Continúa hasta el versículo 8. Por lo tanto, está hablando con ellos. Ahora, note la tercera palabra que está ahí. Recibirán. Esa es un verbo. Y todo verbo tiene un tiempo. ¿Qué tiempo verbal tiene esta palabra? Futuro. Recibirán. ¿Qué nos indica esta palabra? Ellos iban a recibir algo que no tenían en ese momento. ¿Se dan cuenta? Eso solamente lo estoy deduciendo de lo que estoy leyendo en el texto. ¿Qué es lo que van a recibir? Ahí está en esa palabra. ¿Qué palabra sigue? Poder. Aquí es donde es bien importante buscar en un diccionario. ¿Qué significa poder? Porque pudiéramos pensar que ellos van a recibir un poder del gobierno o una carta poder o qué tipo de poder. Y algunas de las definiciones que el diccionario da de la palabra poder son habilidades o facultades. Y esa encaja perfectamente con el contexto de esta palabra. Esto no se refiere a un poder físico, se está refiriendo a un poder físico en este sentido. Jesús está hablando de la habilidad de los apóstoles para completar la obra que Él quería que ellos realizaran. Van a recibir al Espíritu Santo y con ello van a recibir poder. Poder no para que ustedes derroquen el gobierno, poder para que puedan hacer la obra que yo les estoy encomendando que hagan. Ahora veamos un poquito de la relación causa y efecto en este mismo versículo. Note usted que aquí aparecen tres relaciones causa y efecto. O sea, hay una causa y eso produce un efecto. ¿Cuáles son estas? Es importante anotarlas. La primera es relacionada con el tiempo. Dice que recibirán poder cuando, es una palabra importante, hay que marcarla, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. O sea, el poder no llegaría hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. O sea, ¿de qué les podía servir a los apóstoles hacer una reunión de oración, cantar unas alabanzas y clamar al Señor que enviara su Espíritu? ¿Se dan cuenta? Ellos lo iban a recibir porque alguien lo iba a enviar. No a petición popular, no al deseo egoísta de nadie, sino cuando el Señor estuviera listo para hacerlo. Y eso está ahí en el texto. Entonces la causa es que cuando el Espíritu descendiera sobre ellos, había un efecto. Recibirían poder. Ya dijimos que poder es una habilidad para poder realizar la obra que Jesús les estaba encomendando a ellos. El poder no existía dentro de ellos, sino que llegaría desde fuera. Habría una invasión de una habilidad sobrenatural sobre aquellos que en otro tiempo eran temerosos, eran personas que lo abandonaron a Jesús cuando estaba en la cruz. Ahora, de aquí en adelante, con la llegada del Espíritu Santo en su vida, ellos iban a tener una habilidad sobrenatural para poder hablar sin temor acerca de la verdad del Evangelio. Ese es el tipo de poder que se manifestó en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego que se posaron sobre todos los que estaban ahí. Muchos hacen énfasis en que hablaron en lenguas, cuando la realidad es que llegó un poder para que ellos hablaran en las lenguas representadas en ese lugar las verdades de lo que Jesús había dicho en su palabra. Lo maravilloso fue que la gente entendió en su propio idioma
el Evangelio, no que hablaran un idioma distinto. Se sorprendieron que galileos sin educación formal hablaran un idioma que no habían aprendido jamás en su vida. Esa fue la sorpresa que ocurrió en Hechos 2. Y aquí la vemos representada. Aquí dice que hasta que no llegara el Espíritu Santo, ellos no tendrían esa habilidad sobrenatural para hacerlo. Hay una segunda causa y efecto aquí en este mismo versículo. Hay una promesa. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. De hecho, es una promesa incondicional. En cierto sentido está diciendo, pueden contar con esto ustedes. Ustedes van a recibir el poder porque vendrá el Espíritu Santo. Los apóstoles no están orando para recibir el Espíritu Santo. Ellos lo iban a recibir y con ello tenían poder. Vea la causa y efecto. La causa y el efecto están aquí. El Espíritu de Dios es la causa. Cuando llegue el Espíritu, el efecto es la presencia de ese poder estará sobre cada uno de ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y eso también nos origina preguntarnos ¿quién es? Es la tercera persona de la Trinidad, es un ser sobrenatural, es la persona conectada con ese poder. ¿Necesitaban los apóstoles del Espíritu Santo? Absolutamente, claro que sí. Lo último que habían hecho fue correr, esconderse, porque temían la persecución, pero ahora ya no se esconderían más. Ahora enfrentarían a todos los que los perseguían, declarando con gran valentía la verdad acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. La tercera causa y efecto que está solamente en este versículo es la siguiente. Dice, recibirán poder, y la otra frase, serán mis testigos. La recepción de ese poder es la causa. El efecto es que ellos serían testigos. No por ser testigos, ellos recibirían poder. Ellos recibían poder, entonces iban a ser testigos, iban a poder testificar. ¿Qué es un testigo? Alguien que habla de cosas que puede haber visto y oído, de eventos que ha presenciado. Eso es lo que los discípulos, los apóstoles del Señor estaban realizando. En un solo versículo hemos detectado palabras y términos clave. Relación, causa y efecto. Ahora note los lugares que está mencionando en la última parte del versículo. Personas y lugares. Antes de que el versículo termine, Jesús les dice dónde ellos debían ser testigos. No se iban a quedar ahí en su casa, ellos tenían que salir. Y comienza hablándoles de la siguiente manera. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando la Biblia menciona estos lugares, hermanos, es importante ubicarlos en un mapa. Por lo general, al final de la Biblia hay algunos mapas. Si su Biblia no tiene mapas, le voy a sugerir delicadamente, cómprese otra que tenga mapas. Porque la Biblia es inspirada por Dios desde el índice hasta los mapas, no es cierto. Porque es de mucha ayuda cuando leemos un pasaje de la Escritura, saber dónde se ubican esos mapas en relación con la ciudad de Dios, que es Jerusalén, ¿verdad? Hay un mapa, por ejemplo, que se llama el Ministerio de Jesús o la Tierra de Palestina, no sé cómo se llama en la Biblia que usted tiene, pero ahí aparece ese mapa. Examínelo, tome tiempo para familiarizarse con la tierra de Israel. Entienda que comúnmente en aquel tiempo se llamaba la Tierra de Palestina, hoy en día es diferente porque solamente una porción se llama Palestina, pero en aquel tiempo toda la tierra de Palestina. En la parte superior del mapa usted va a encontrar un cuerpo de agua que se llama Mar de Galilea. Si usted ha ido a la Tierra Santa se da cuenta que no es un mar, es un lago tan grande que parece un mar, pero le llaman el Mar de Galilea, es un mar de agua dulce. Corriendo de norte a sur encontramos otro cuerpo de agua bien grande que se llama el Mar Muerto. Nadie lo mató, créanme, no hay ningún culpable. Se llama Mar Muerto porque es el mar salado, es decir, dentro de esas aguas no hay vida, no hay ningún pez. Por eso se le llama el Mar Muerto. Mar de Galilea, Mar Muerto, y unidos a estos dos cuerpos de agua hay un hilo de un río que usted conoce como el río Jordán, que corre de norte a sur, del Mar de Galilea al Mar Muerto. Entonces, al norte del Mar Muerto, más o menos un poquito más al oeste, usted encontrará la ciudad de Jerusalén. ¿Qué sabe usted de Jerusalén? Bueno, sabemos que es una ciudad. En segundo lugar, el templo se encontraba ahí. En tercer lugar, es a donde los apóstoles se encuentran en este momento que estamos leyendo de Hechos 1:8. Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, ¿correcto? Es lo que puedo detectar de ahí. ¿Qué más puedo detectar?
que los apóstoles debían comenzar a testificar del Evangelio de Cristo allí, en el lugar donde ellos habían reconocido como su casa. Jerusalén era su casa. Debían comenzar en su propia casa. Sin duda, usted podrá pensar, qué fácil predicar en la casa. ¿Usted es de los que cree que es fácil hablarle a los familiares de cada uno de nosotros, de Cristo? A veces es el lugar más terrible para poder contar del Evangelio, ¿cierto? Jerusalén no era un lugar muy hospitalario que digamos para los propios apóstoles. La gente no quería saber nada acerca de Cristo, que había hecho tanta revuelta según ellos. Entonces aquí debían comenzar, en un lugar tan hostil, ellos debían comenzar a testificar acerca de Cristo. Ellos eran conocidos allí, de modo que ellos debían comenzar la tarea de evangelización en un ambiente bastante hostil como era Jerusalén. El segundo lugar que les recomienda, ¿cuál es? Judea. Después de comenzar en Jerusalén, debían ellos continuar por toda Judea. Busque con letras grandes, porque esta es una provincia, Jerusalén no es una ciudad, Judea es la provincia. Es decir, Jerusalén, haz de cuenta que es la capital, es como la ciudad de Austin, aquí en el estado de Texas, y Judea es como el estado de Texas. Así estamos viendo aquí. Dios los está enviando a que se muevan. Y como no se querían mover, estaban muy cómodos y tranquilos en Jerusalén porque había mucho que hacer. Dios les dijo, yo les he dado una orden y aquí se los está diciendo, Hechos 1:8. Muévanse. Entonces no se movieron, comenzó la persecución de los cristianos y empezaron a salir de Jerusalén y se iban extendiendo por toda Judea, pero ellos siguieron contando acerca de las maravillas de Jesús. Luego vemos una tercera ciudad, que no solamente es ciudad, sino también es provincia. En el mapa también lo vemos con letra grandecita, como estado, como provincia. No solo debían ser testigos de Cristo en su propia ciudad, moverse a Judea, sino también debían ir a Samaria. Digo Samaria en voz baja, porque para todo judío bueno y decente, esa palabra era ofensiva. Ellos detestaban a los samaritanos y tenían sus razones muy particulares. Cuando Asiria invadió el reino del norte y llevó cautiva a mucha de la gente de las 10 tribus que se habían situado al norte de Israel, muchos judíos se quedaron habitando en algunas regiones de Samaria. El rey Asiria transportó grupos de personas desde Babilonia, Cuta, Aba, Amad y Sefarbaim y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo por el pueblo de Israel que había sido llevado en cautiverio. Estos extranjeros se casaron con la población israelita que estaba allí, en Samaria y sus alrededores. Estos samaritanos, entre comillas, al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al tener problemas con los leones, dijeron, nos está castigando Dios, así es que hay que adorar a Jehová Dios. Y empezaron a adorar a Dios, pero como no podían ir a Jerusalén, eligieron un monte, el monte Gerizim, para adorar ahí a Jehová Dios. Fueron instruidos por los libros de Moisés, pero aún conservaron muchas de sus costumbres idólatras. Los samaritanos abrazaron una religión que era una mezcla entre judaísmo y paganismo. Y esto usted lo encuentra en 2 Reyes capítulo 17. Debido a que ellos habían adoptado una religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados mestizos y eran universalmente detestables para los judíos. Ningún judío decente pasaba por Samaria. Si usted ve el mapa y ubica en Jerusalén, era bien natural que si caminaban al norte llegaban a Samaria. ¿Pero qué hacían? No importara que en lugar de hacer un recorrido de un día, les tomara 4 días, cruzaban el río Jordán, subían al norte y luego se volvían a cruzar para poder llegar a Galilea. Pero no podían pasar por Samaria porque aborrecían ese pueblo. Allí tenían que llevar el evangelio. No querían ir al principio, pero un hombre llamado Felipe, que no es de los apóstoles, fue hasta la región de Samaria y comenzó a testificar de Cristo. Y cuando usted llega a Hechos capítulo 8, se da cuenta de la manera increíble que están ocurriendo estas cosas. Déjenme darles algo bien interesante aquí, porque el libro de Hechos, aquí en el versículo 8, se está trazando todo el bosquejo del libro completo. Cómo Dios en su sabiduría, en un solo versículo, nos está presentando a nosotros todo lo que es el nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana, por medio de compartir el evangelio, comenzando en Jerusalén y terminando, como dice el versículo, hasta las regiones más grandes del mundo. No me cabe la marca aquí en el mapa para decirles qué tan grande era el mundo romano contiguo, pero si usted le da vuelta a los mapas donde Pablo hizo sus viajes misioneros, se dará cuenta que era mucho más grande. Entonces, comenzando en Jerusalén, extendiéndose por toda Judea,
y luego pasando por Samaria hasta llegar hasta lo último de la tierra. Es lo que Hechos 1:8 nos está diciendo acá. Y todos los cristianos estamos llamados a continuar expandiendo el evangelio, comenzando en nuestra casa, siguiendo con nuestro vecindario, extendiéndonos a más allá de la ciudad, hasta ir a donde el Señor nos quiere llevar. Ese es un llamado que a través de los discípulos nos hace a todos los que conocemos de Cristo. Y lo más extraordinario de todo es que todos estos datos los obtenemos únicamente realizando una observación en el texto de la Escritura. Ni siquiera tenemos que interpretarla. Está allí en el texto. Cuando yo comencé mis estudios en el seminario de Dallas, el profesor Howard Hendricks era el maestro de la clase de método de estudio bíblico. Esta clase, de lo que estoy compartiendo con ustedes, de Aliméntese de las Escrituras, es un material que el pastor Sindol escribió como un tributo a las enseñanzas del doctor Hendricks, que fue su mentor. Bueno, yo también fui mentoreado por él y estoy encantado de poder, al igual que el pastor Sindol, compartir con ustedes esta receta, estas técnicas de método de estudio bíblico. Es curioso porque el primer ejercicio que nos dejaron de tarea cuando estaba con el doctor Hendricks era agarrar el versículo de Hechos 1:8 y debíamos de detectar 50 observaciones de este versículo. Aquí hicimos únicamente unas 4 o 5 hoy, pero usted tenía que hacer 50. Pasé la noche entera tratando de completar mis 50 observaciones, al tal punto de decir, bueno, aquí empleo un verbo, no, aquí empleo un sustantivo. No importa, eran 50. 50 le presenté, todo desvelado llegué, ahí están mis 50 observaciones y todos cumplimos con nuestra tarea. Al día siguiente dice, jóvenes, los felicito, han cumplido con la tarea, ahora vayan a casa esta noche y háganme otras 50 diferentes a las que hicieron. No sé cómo, por la intervención del Espíritu Santo y la veladora bendita que le prendí ahí a no sé quién, pude sacar mi segunda tarea. No es cierto, eso es mentira, no, para que no crean que ando prendiendo veladora. La prendí para poder ver, ¿verdad? Pero no para nada más. Pero es maravilloso cuando nosotros hacemos este paso de la observación. Ahora, si usted no está dispuesto a pasar tiempo estudiando la Biblia, usted nunca va a pasar por observación. Si usted es de los que la ve por encimita y rapidito, nunca se va a detener a ver qué dice el texto. Siempre va a andar inventando cosas, lo que usted cree que dice el texto. Y eso es peligroso, muy, muy peligroso. ¿Cuántas veces usted ha usado una frase que aparece en 1 Corintios capítulo 10 que dice, Dios no te va a dar nada que tú no puedas soportar? Yo he usado ese versículo muchas veces, pero no es un versículo que aparezca en la Biblia. Dice Dios que no ha venido ninguna tentación que sea humana que todos los hombres no la hayamos enfrentado, pero Dios no nos va a dejar ser tentados lo suficiente que no la podamos soportar. Eso dice el versículo. Pero de ahí ha evolucionado a Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. ¿Ven por qué es peligroso? ¿Ven por qué es peligroso llegar con una persona que está doliente porque murió un ser querido y le decimos, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar? No. Hay momentos en el que siento que yo no puedo soportar. Es cuidadoso el estudio de la Biblia que de verdad presenta la sana doctrina. Así es que no saquemos textos fuera de contexto. Y esto lo aprendemos no dejando de tomar el tiempo aquí. Hay algunas cosas que debemos buscar nosotros en las Escrituras y que quiero centrar su atención. Primero que nada, tenemos nosotros que disfrutar de este alimento, de este manjar que Dios nos da aquí y esforzarnos en buscar estas cosas aquí en el texto de las Escrituras. Necesitamos nosotros observar lo que el texto nos dice, lo que el texto está mencionando, y debo de aprender a hacerlo de una manera muy clara. Voy a darle 4 formas como usted debe leer la Biblia. 4 maneras bien fáciles. La primera que nada es que aprenda a leer la Biblia con los ojos. Usemos los 5 sentidos. Usted me dirá, pero es obvio. No, es que hay personas que miran pero no observan. ¿Qué quiero decir con leer la Biblia con nuevos ojos? Cuando nosotros nos familiarizamos con un versículo como el que les dije en 1 Corintios 10, lo repetimos y no reparamos en ver qué realmente dice el texto. Nos familiarizamos con un versículo y ya después decimos, ya me lo sé. Y no hay peor enemigo de un estudiante de la Biblia el que diga, yo ya me sé ese versículo. Cuidado. Siempre la Biblia tiene algo que enseñarnos, aunque yo sé de memoria ese versículo. Si le presto atención y hago la observación adecuada. ¿Por qué entonces estoy diciendo que debo leer con nuevos ojos? Debo de mirar cuidadosamente. Y le voy a dar un consejo. Puede hacerse usted las 6 preguntas básicas cuando lea un pasaje. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué?
¿Quién lo escribe? ¿A quién se lo escribe? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuáles palabras o frases claves contiene? ¿Qué forma literaria está utilizando este versículo? ¿Cómo? ¿Hay alguna explicación cómo se hacen las cosas aquí? ¿Cuándo? ¿Hay alguna referencia de tiempo? ¿Hay palabras que revelan pasado, presente, futuro? ¿Dónde? ¿Se menciona algún lugar, ciudad, camino, río, monte, región o cualquier hito geográfico? ¿Y por qué? ¿Se dan algunos indicios de por qué estas cosas se dicen o se hacen? Son las preguntas que me van a ayudar a observar y mirar con nuevos ojos un versículo que puede ser muy familiar para cada uno de nosotros. Estas 6 preguntas nos ayudan a adquirir información para ver lo que un pasaje dice en realidad. Como dice la rima de los 6 sirvientes de Kipling: tengo 6 honestos sirvientes, ellos me enseñan todo lo que sé, sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Así es que lea un versículo, véalo con nuevos ojos. Pregúntese, ¿este versículo es prescriptivo o es descriptivo? Eso es importante. ¿Sabe usted qué es una prescripción médica? Una receta que debo seguir al pie de la letra, algo que se está mandando. ¿Es este un texto que me está mandando a hacer algo o solamente me está describiendo una situación? ¿Es esto bíblico? ¿Es esto cultural? ¿Cuán importante es que lea de esta manera? ¿Por qué? Porque entonces me voy a proteger de caer en los extremos de estar tratando de hacer algo como un mandato cuando solamente me está presentando la situación que estaba ocurriendo en un tiempo y un espacio. Por eso es muy importante el poder ver con ojos frescos. Le voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Lo leo de la otra versión para que se esclarezca. Cuando usted lee un versículo con nuevos ojos, yo sé que usted tiene su Biblia favorita, su versión favorita y no la cambia por nada. Usted dice que es la Reina Valera, usted dice que es la Biblia de las Américas, o la versión internacional, o la nueva traducción viviente. Cuando esté estudiando, lo voy a retar, ahora que tiene su computadora o tiene su teléfono inteligente, su tableta, usted puede ver muchas versiones del español. Lea ese versículo en diferentes versiones. Fíjense lo que Hechos 1:8 dice en la versión de la Biblia al día. Dice: el Padre es el que señaló estas fechas, les contestó, y a ustedes no les corresponde saberlas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mismas palabras, más ampliadas, más claras. Mismo versículo. ¿Ven? Solamente con leerlo en 2 versiones distintas, yo ya estoy adquiriendo una percepción mucho mejor, porque la observación de lo que dice el texto me está ayudando en ese aspecto. Segunda recomendación, lea con sus oídos. Le dije que leyera con sus ojos, ahora lea con sus oídos. Si usted se concentra en el sentido auditivo, estoy queriendo referirme a lo siguiente: lea con atención, lea con atención. Por eso muchas veces mi esposa, cuando está hablando conmigo y me ve distraído con el teléfono o con el niño, me dice: escúchame con tus ojos. O sea, préstame atención. No nada más dices que me oigas. A veces nosotros fingimos que estamos escuchando, ¿verdad? Pero no, hay que leer con nuestros oídos la Biblia. Significa que le prestemos atención, cuidadosa atención a lo que dice el pasaje de la Escritura. Si usted se centra, va a entender. Cuando está cocinando, usted no presta atención ni al sonido que hace cuando está picando las verduras, está concentrado en otra cosa. Pero si presta atención, el sonido es increíble. El chisporroteo cuando avienta el filete en el sartén caliente. Son sonidos que se escuchan cuando uno está cocinando. ¿Sabe? Cuando lee la Biblia, hay sonidos que se pueden percibir si usted le presta atención. Tiene que aprender a leer la Biblia de alguna otra manera, como si estuviera leyendo una carta de amor. ¿Se acuerda cuando andaba noviando con el esposo o la esposa? ¿Se acuerda cuando en aquel tiempo, hoy no muchachos, ustedes no saben qué es una carta de amor, pero en aquel tiempo recibían uno páginas y páginas escritas a mano, aunque usted no lo crea, muchachitos? No era un texto, era a mano y con una letra que apenas la entendía un médico, ¿verdad? Pero no importa. Eran hermosísimas las cosas que se decían ahí. Y uno hacía el esfuerzo por entenderlas, y aunque las hubiera entendido uno, las seguía leyendo, las guardaba bajo la almohada, las seguía leyendo al rato, las guardaba y uno marcaba y señalaba: ¿qué me habrá querido decir con esto? Así tenemos que leer la Biblia también. Así hay palabras que debemos leer una y otra vez, versículos que debemos repetir una y otra vez. Tenemos nosotros que imaginarnos: Papá Dios, ¿qué me estás queriendo decir aquí? ¿Qué significa esto?
¿Qué es lo que dicen estas palabras tan maravillosas? ¿Verdad? Entonces, le sugiero que empiece con leer la Biblia con esos oídos, o sea, prestando atención a lo que está leyendo, repitiendo, leyendo en voz alta lo que está leyendo ahí con esas palabras. La tercera recomendación, lea utilizando su nariz, con el sentido del olfato. Sea un detective, busque pistas, ve ahí cuáles son las huellas de calzado, cada cabello, cada circunstancia que está viendo, quién habla, con quién le está diciendo. Utilice las preguntas que le dije anteriormente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16 descubrimos la importancia que tienen los pronombres personales. Tiene usted que buscarlos porque los pronombres personales son importantes para entender cosas que antes no había visto. Fíjese lo que dice Hechos 16, versículos 9 al 12. Dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Pausa. Aquí aparecen unos pronombres personales. Nosotros, ¿verdad? Tú, ven y ayúdanos a nosotros. ¿Quiénes es nosotros? La gente del pueblo de Macedonia. Dice el versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Si usted ha leído este versículo, quizá no hubiera reparado en lo siguiente. Decidimos, nos llamaba, subimos, navegamos, desembarcamos, llegamos, nos quedamos. ¿Quién? ¿Quién es ese nosotros? Pablo, ¿verdad? Uno de ellos. Silas, nada más. Es la primera vez en el libro de los Hechos que el autor del libro se está incluyendo. Y este es Lucas. Lucas estaba con ellos. Estas cosas yo no las puedo adivinar si leo de pasada. Si no tomo el tiempo para observar los pronombres personales que están incluyendo de ahí. Significa de que Lucas es un testigo ocular de muchas de las cosas que estuvo viendo de la obra del Espíritu Santo. Y eso da una autenticidad tremenda a todo lo que él ha escrito porque fue un testigo ocular. La siguiente y última recomendación, lea con su boca. Piense en su comida favorita en este momento. Piénsela. Piense en lo que le está esperando en ese restaurante o allá en la casa ahorita que llegue a comer. Piense en esos tamalitos que va a recalentar. Piense en esas pupusas que va a ponerle su buen curtido ahorita. Piense en esos tacos de lengua. Bueno, pues, de carnitas asadas. Imagínese. ¿Ya se le hizo agua a la boca? A mí sí. Bueno, leer la Biblia, debemos nosotros pensar que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que acostumbraban a hacer los maestros de la Torá con los niños estudiantes en el tiempo bíblico? Embardunaban o llenaban el pizarrón donde iban a enseñarles a ellos de miel. Y hacían que todos los muchachitos llegaran con su lengua y comieran de esa miel que estaba en el pizarrón. Es por eso que la expresión que David dice ahí en forma literal, tus palabras son como miel a mi boca. O sea, de una manera literal querían que esa imagen visual la pudieran recibir ellos para entender que estudiar la Biblia es maravilloso, es delicioso, es rico, como dicen los colombianos. Es rico, no es aburrido. Pastor Hendricks nos decía, jóvenes, no se atrevan a aburrir a la gente con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es fascinante. Cuando la gente se aburre de escuchar la palabra de Dios en un púlpito, la culpa no es de la Biblia, la culpa es de quien la enseña. Porque la Biblia es fascinante y debemos hacerla mucho más fascinante cuando pasamos tiempo estudiando acá. Tenemos que vivirla, tenemos que meter dentro. Es como aquel maestro de locución que le decía a sus jóvenes estudiantes, muchachos, cuando ustedes hablen de algo en público, vivan lo que están diciendo. Si hablan del cielo, imagínense el cielo maravilloso, ángeles, mar de cristal, belleza, paz, risa, no llanto, alegría. Reflejen en el rostro alegría. Entonces un estudiante levanta la mano y le dice, oiga, profe, ¿y cómo le hacemos cuando tenemos que hablar del infierno? Se le queda viendo y le dice, con la cara que traes basta, no tienes que hacer nada. Y a veces muchos cristianos vivimos la vida con cara de infierno porque lo reflejamos muy bien. No, si vamos a hablar de las cosas maravillosas del Señor, que se nos vea en el rostro al estarlo comentando.
Imaginemos ese tipo de aspectos. Voy a dejarlos con 5 señales bien importantes para que usted siempre se acuerde de cómo debe estudiar un pasaje de las Escrituras. Agarre su mano derecha, póngala enfrente de usted y cada uno de los dedos que usted empiece a ver, cada una de las palabras refleja uno de esos dedos. ¿Está listo? El primer dedo, el dedo gordo, el dedo pulgar, enfatizado. Dese cuenta de todo lo que se enfatiza ahí. Cuando mire su Biblia, siempre busque qué tema se está enfatizando. Por ejemplo, Génesis trata de la creación, trata de la caída, pero hay de capítulo 12 al capítulo 27, de los capítulos 12 al 27, todo es acerca de la vida de Abraham. Se enfatiza mucho la vida de Abraham. Por lo tanto, voy a poner especial atención cuando yo entienda el llamado de la nación hebrea a través de Abraham. Énfasis, tenemos que buscar los temas enfatizados. El dedo pulgar, todo lo que esté repetido, todas las palabras que se repiten. Ahí, por ejemplo, en Génesis 22:11, Dios le llama a Abraham, como si no le escuchara, le dice, Abraham, Abraham, como le decías también a Samuel, Samuel. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo. Las palabras que se repiten son para enfatizarse, para decirnos a nosotros que es importante lo que está mencionando ahí. En Hechos 9:4 leemos que el Señor le dice al apóstol Pablo antes de llamarse Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, el dedo en medio está todo lo relacionado. Todo lo que si hay una pregunta, hay una respuesta. Eso está relacionado. Note todo eso. Todo lo que lleva una relación causa y efecto, debe usted anotarlo. El dedo anular es todo lo que es parecido, todo lo que es similar, las cosas que se parecen. Y muchas de las cosas similares las vamos a ver acompañadas de una palabra como y luego así. Es comparación, es hacer una metáfora. Por ejemplo, Salmo 42:1 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Esa es una comparación. Notemos este tipo de aspectos. Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿verdad? Isaías 64:8, nosotros somos como el barro y tú eres el alfarero. ¿Ve cómo se relacionan las palabras? Eso es importante poder señalar. Y el dedo meñique es importante tenerlo porque nos habla a nosotros de lo que es diferente, lo opuesto. En Gálatas 5:19 al 21 vemos un fuerte contraste entre el fruto de andar en la carne como el fruto de andar en el espíritu. Son contrastes que debo notar. Aunque hayamos recibido el regalo de la vista, hermanos, no recibimos el regalo de la observación. Es algo que adquirimos con la práctica, un proceso. Pero no podemos pretender nosotros interpretar correctamente si no observamos correctamente lo que dice la Escritura. Tenemos que leer lo que dice el texto. No tenemos que imaginarnos. Todos ustedes han escuchado hablar de que el día 6 de enero celebramos la llegada de los Reyes Magos. 3 Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Cualquiera que le pregunten sabe eso. Usted lo sabe. Cuando leemos la Biblia y vemos el Evangelio, nos damos cuenta de que ni eran 3, ni vienen sus nombres, y tampoco eran reyes. Así como ese es un ejemplo de muchos que si no somos cuidadosos a observar, nos vamos a perder. Entonces, mi reto a ustedes es que al meternos de lleno a ver esta receta, con este primer paso que es la observación, cuán fundamental, porque la mayoría de nosotros comenzamos con la interpretación y terminamos con ella. Porque el último paso de este proceso es la aplicación. Con razón no la aplicamos, porque no estamos nosotros interpretándola correctamente. Por lo tanto, es porque no estamos nosotros observando correctamente. Es por eso que debemos observar. Vamos a pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría por su palabra y que nos ayude a adentrarnos en este concepto tan importante que es meditar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Recuerden, nuestra percepción de las cosas se agudiza a través de una observación cuidadosa de la palabra de Dios. Por eso que hay que observar, hermanos. Hablemos con nuestro Dios. Padre, su palabra nos dice que aunque la gente vea lo que está allá afuera, usted ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Usted ve nuestro corazón. Señor, por favor, ahora le pedimos que abra nuestros ojos, como dice el salmista. Abra nuestro corazón para que podamos conocerle de maneras cada vez más profundas. Que no nos sintamos tan familiarizados con algún pasaje de la Biblia, sino que aprendamos a verlo con ojos distintos. Pero también abra nuestro entendimiento para que podamos aprender
lo que esta verdad significa para nosotros, para aplicarlas fielmente en nuestras vidas. Señor, su palabra es viva y eficaz y es un arma poderosa que está destinada a quebrantarnos con la idea de transformarnos y renovarnos y hacernos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Su palabra es verdad. Su palabra, Señor, nos cambia cuando la observamos y la interpretamos correctamente y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Su palabra nos dice a nosotros que nosotros le pertenecemos a usted y que usted cuidará de nosotros. Su palabra nos enseña a nosotros a aprender a esperar y a ser agradecidos. Su palabra nos dice que usted nos ama tanto que suple todas nuestras necesidades. Y como una muestra de fe, Señor, nos pide que le demos de lo que nosotros recibimos de su santa mano, porque todo es suyo. De su mano generosa simplemente le damos. Por eso, Señor, como prueba de nuestro amor, traemos estas ofrendas. Y pedimos, Señor, que las multiplique, que las utilice para el engrandecimiento de su obra aquí en la tierra. Y también para que su palabra sea enseñada, aprendida y obedecida en todo el mundo hispanohablante. Gracias, bendito Dios, por darnos esa carga de ser buenos estudiantes de su palabra. Comenzando aquí en nuestra Jerusalén, nuestra propia casa, yendo por toda Judea, que son nuestros familiares y amigos, pasando por Samaria, donde están aquellos que se oponen a nosotros, hasta llegar hasta lo último de la tierra. Pero tenemos la promesa firme, como el Señor se los dijo a los apóstoles, que nunca nos dejaría, nunca nos abandonaría, que estaría con nosotros hasta el final del mundo. Gracias, Dios, por su palabra. Enséñanos a obedecerla, comenzando con observar lo que dice su palabra para interpretarla correctamente. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.